15 cosas espeluznantes sobre las geisas. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Durante siglos, la figura de la geisa ha sido envuelta en un aura de misterio, elegancia y tradición. Para muchos, estas mujeres representan la delicadeza del arte japonés, la danza y la música. Pero detrás de esos kimonos coloridos, del maquillaje blanco y las sonrisas ensayadas, existe un lado mucho más oscuro. Un mundo que no se cuenta en los documentales turísticos, ni en las películas de Hollywood. Un mundo de sufrimiento físico, control mental y secretos que solo las verdaderas geisas conocen. Hoy, vamos a abrir esa puerta prohibida. Prepárate para descubrir 15 cosas espeluznantes sobre las geisas, cosas que quizás te hagan verlas de una forma completamente diferente. Para entender lo escalofriante de esta historia, primero hay que conocer su origen. La palabra geisa significa literalmente persona del arte. Surgieron en el Japón del siglo XVIII, en un contexto donde el entretenimiento era un lujo reservado para la nobleza y la clase alta. Pero lo que muchos no saben es que las primeras geisas no fueron mujeres, sino hombres. Sí, así como lo oyes. Originalmente, eran artistas masculinos dedicados a entretener con música, poesía y humor. Solo años después, las mujeres empezaron a tomar ese lugar, y con el tiempo, las geisas femeninas se convirtieron en la norma. Pero la transformación de este rol social no fue un simple cambio de género. Lo que vino después fue una industria altamente controlada, llena de reglas, sacrificios y dolor. Uno de los aspectos más perturbadores de la vida de una geisa es el proceso por el cual una niña se convierte en una. En muchas ocasiones, las niñas eran vendidas por sus propias familias a las oquillas, las casas donde vivían y se entrenaban las futuras geisas. Algunas veces, con apenas 6 o 7 años de edad, estas pequeñas decían adiós a sus padres, para siempre. Y aquí empieza la primera cosa espeluznante de nuestra lista, la pérdida total de la libertad. Una vez dentro de la hoquilla, la niña pasaba a ser propiedad de la dueña de la casa. Su alimentación, su educación, sus horarios, incluso sus castigos, todo quedaba bajo control absoluto de la madame. No podían salir solas, no podían tener contacto con sus familias, y cualquier acto de rebeldía era severamente castigado. Y si crees que eso ya es suficiente, espera a escuchar lo siguiente. El entrenamiento de una maiko, que es el nombre que reciben las aprendices de geisa, era extenuante. Las niñas pasaban horas todos los días aprendiendo a caminar, a hablar, a servir el té, a tocar instrumentos tradicionales como el shamisen y a memorizar miles de reglas de etiqueta. Pero lo que nadie te cuenta es que muchas veces, ese entrenamiento incluía castigos físicos. Si una maiko cometía un error durante su presentación o no lograba aprender una lección a tiempo, podía ser golpeada, privada de comida o incluso obligada a dormir en el suelo helado como forma de corrección. Pero lo más doloroso, sin duda, era el proceso de peinado. Y aquí viene otra de las cosas más espeluznantes. El peinado tradicional de las maikos requería horas de trabajo. Pero lo más cruel es que, una vez peinadas, las niñas no podían lavar su cabello durante una semana entera, para que el peinado se mantuviera intacto. Dormían en una especie de almohada de madera, diseñada para no aplastar el peinado. Imagina tener que dormir sin poder apoyar la cabeza completamente, durante días. El dolor en el cuello y la espalda era insoportable, pero nadie se quejaba. Quejarse significaba castigo. Y hablando de dolor físico, otra práctica perturbadora tiene que ver con sus pies. Aunque en Japón no existía la costumbre de vendar los pies como en China, las maikos debían usar sandalias extremadamente incómodas conocidas como okobo, que podían medir hasta 10 centímetros de alto. Caminar con ellas requería equilibrio y práctica. Una caída podía significar humillación pública y, por supuesto, más castigos. Ahora, pasemos a uno de los aspectos más oscuros, el maquillaje. El icónico maquillaje blanco de las geisas no es solo una cuestión estética. Tradicionalmente, estaba hecho con un polvo que contenía plomo. Sí, plomo. Durante décadas, muchas geisas sufrieron enfermedades en la piel,
pérdida de cabello e incluso intoxicaciones por culpa de este maquillaje tóxico. Y lo peor de todo es que ellas lo sabían, pero era una obligación mantener la apariencia perfecta. Pero si hablamos de toxicidad, no podemos ignorar el impacto psicológico. Las geisas eran entrenadas para reprimir sus emociones. Debían sonreír aunque estuvieran tristes, entretener aunque estuvieran enfermas, y jamás mostrar ira o frustración delante de un cliente. Esta represión constante llevó a muchas de ellas a desarrollar cuadros de ansiedad, depresión y, en casos extremos, tendencias suicidas. Y esto nos lleva a otro de los secretos más escalofriantes, las muertes ocultas. Aunque hoy en día es casi imposible encontrar registros oficiales, existen múltiples testimonios orales que hablan de jóvenes maicos que, incapaces de soportar la presión y el sufrimiento, optaron por quitarse la vida en el interior de las hoquillas. Sin embargo, estos casos eran silenciados para no manchar la reputación de la casa. Una vida más, simplemente desaparecida entre las paredes de papel. Hasta ahora, solo hemos arañado la superficie. En la siguiente parte, vamos a adentrarnos aún más en el lado oscuro de este mundo. Hablaremos de las prácticas secretas que las geisas estaban obligadas a cumplir, de los clientes más perversos y de los pactos silenciosos que jamás debían romper. Si crees que lo que has escuchado hasta ahora es perturbador, espera a conocer lo que viene. En la primera parte de este relato, ya vislumbramos el sufrimiento físico y emocional que muchas jóvenes enfrentaban en su camino para convertirse en geisas. Pero lo que viene a continuación profundiza aún más en ese lado oculto, donde la línea entre el arte y la explotación se vuelve peligrosamente delgada. Uno de los secretos mejor guardados dentro del mundo de las geisas fue, durante mucho tiempo, una práctica conocida como el misuaje. A simple vista, la palabra puede parecer inofensiva, pero detrás de ella se escondía un ritual que marcaba el fin de la niñez de la maiko, de la manera más perturbadora posible. El misuaje era, en pocas palabras, la venta de la virginidad de una aprendiz de geisa al mejor postor. Sí, exactamente como suena. Cuando una maiko estaba a punto de convertirse en geisa, su hoquilla organizaba una especie de subasta secreta entre clientes adinerados. Empresarios, políticos, militares, todos aquellos que pudieran pagar enormes sumas de dinero participaban en esta competencia clandestina. Para muchas niñas, el misuaje no solo era su primera experiencia sexual, sino también una de las más traumáticas de su vida. No tenían elección. No podían negarse. Era una tradición, una costumbre, y sobre todo, un negocio. La cantidad de dinero recaudada servía para cubrir los gastos de su entrenamiento, el costo de sus kimonos y, por supuesto, enriquecía a la dueña de la hoquilla. A cambio, la joven perdía algo que nunca podría recuperar. Este oscuro rito fue mantenido en secreto durante décadas. Fue necesario que pasaran muchos años, e incluso la llegada de leyes más estrictas en Japón, para que esta práctica fuera finalmente prohibida a mediados del siglo XX. Sin embargo, hay testimonios de mujeres que aseguran que, en algunos círculos muy cerrados, el misuaje continuó en la clandestinidad durante años después. Pero las pesadillas no terminaban ahí. Otro de los aspectos más macabros de la vida de una geisa estaba relacionado con sus propios clientes. Aunque públicamente se insistía en que las geisas eran artistas y no prostitutas, la realidad era mucho más ambigua. Muchas veces, las geisas eran obligadas a aceptar favores íntimos con hombres que tenían poder o influencia sobre sus hoquillas. La presión económica y social las empujaba a mantener relaciones con clientes que les causaban miedo, asco o repulsión. Y lo peor de todo, debían hacerlo con una sonrisa. Además, existía un código de silencio absoluto. Una geisa jamás podía hablar de las cosas que ocurrían detrás de las puertas cerradas de una casa de té o de un banquete privado. Cualquier filtración podía significar el final de su carrera, o incluso algo peor. Y es que el castigo por romper las reglas era aterrador. Dentro del mundo de las geisas, existía un sistema no oficial de castigos y represalias. Si una geisa hablaba más de la cuenta, si desobedecía a la madame, o si se negaba a cumplir con las expectativas de sus clientes más poderosos, podía ser expulsada y marcada socialmente.
En algunos casos extremos, había denuncias de agresiones físicas, confinamiento forzado e incluso desapariciones misteriosas. Algunas jóvenes que intentaron huir de su hoquilla fueron perseguidas por matones contratados para traerlas de vuelta o simplemente jamás volvieron a ser vistas. Otro aspecto perturbador tiene que ver con la salud mental. Muchas geisas, especialmente las que empezaron su formación desde muy pequeñas, desarrollaron síntomas de estrés postraumático, aunque en aquel tiempo ni siquiera existía un diagnóstico para ello. Pesadillas recurrentes, ataques de pánico, crisis de llanto y episodios de despersonalización eran comunes entre ellas. Pero en una sociedad que esperaba de ellas perfección y serenidad, no había espacio para mostrar debilidad. Y por si fuera poco, también existía un lado sobrenatural. En el folclore japonés, se dice que algunas hoquillas antiguas están embrujadas. Historias de fantasmas de maikos que murieron jóvenes, de apariciones en los pasillos, de gritos en medio de la noche que nadie podía explicar. Algunos turistas afirman haber sentido presencias extrañas al visitar barrios históricos como Gion, en Kioto. Y hay quienes aseguran que estos espíritus siguen vagando, atrapados entre la belleza artificial y el sufrimiento real que vivieron en vida. Ahora, hablemos de otro detalle inquietante, los dientes. Durante mucho tiempo, existió una costumbre entre las geisas llamada waguro, que consistía en teñirse los dientes de negro. Aunque hoy pueda parecer extraño, en el Japón antiguo, unos dientes completamente oscuros eran símbolo de belleza y estatus. Pero para lograrlo, las geisas tenían que enjuagarse con una mezcla a base de óxido de hierro y vinagre, un líquido con un olor nauseabundo y un sabor metálico insoportable. Imagínate tener que sonreír todo el día, mientras sientes ese sabor en la boca, y sabiendo que esa sonrisa oculta más dolor del que cualquiera podría imaginar. Y si crees que todo esto ya es suficiente, todavía hay más. Otro aspecto poco conocido es el precio de sus kimonos. Cada geisa debía portar kimonos hechos a mano, muchos de ellos valorados en el equivalente a varios miles de dólares actuales. Pero lo que nadie te dice es que las geisas no eran dueñas de sus kimonos. Todos pertenecían a la hoquilla, y ellas simplemente los usaban, siempre con la presión de no dañarlos bajo ninguna circunstancia. Un solo rasgón, una mancha de sake o un accidente podía generar una deuda tan grande, que la geisa tendría que trabajar años solo para pagarla. Esto convertía a muchas en esclavas económicas, atrapadas en un ciclo de deuda eterna. Cuanto más trabajaban, más debían. Y si por casualidad una geisa enfermaba o sufría un accidente que le impedía trabajar, la situación se volvía catastrófica. Algunas eran expulsadas sin compensación, otras eran obligadas a aceptar trabajos mucho más denigrantes solo para sobrevivir. La realidad es que, aunque en el exterior las geisas representaban el ideal de la feminidad y el arte, por dentro, muchas vivían una auténtica pesadilla. Pero aún hay secretos más oscuros. En la próxima parte, te revelaré las conexiones que algunas hoquillas tuvieron con la yakuza, la mafia japonesa. Además, conocerás los rumores sobre rituales secretos, la relación oculta con el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo, incluso hoy, algunas verdades siguen siendo silenciadas por miedo. Si pensabas que lo que has escuchado hasta ahora era impactante, prepárate, porque lo más escalofriante está por venir. Hasta ahora, hemos hablado del sufrimiento físico, psicológico y social que muchas geisas enfrentaron a lo largo de la historia. Pero lo que estás a punto de descubrir revela un nivel aún más profundo de oscuridad, una red de secretos que conectaba a las geisas no solo con el mundo del entretenimiento, sino también con el poder, la corrupción y el crimen organizado. Durante las décadas más intensas de la era Taisho y los primeros años de la era Shua, Japón vivía en una constante transformación social y política. La militarización del país, el crecimiento de los negocios clandestinos y la expansión de la mafia japonesa, conocida como la yakuza, crearon un escenario perfecto para que el mundo de las geisas se mezclara con el de los bajos fondos. Lo que pocas personas saben es que algunas hoquillas y casas de té establecieron alianzas silenciosas con la yakuza. La razón era simple: protección y poder. Muchas hoquillas no podían sobrevivir económicamente solo con el arte y el entretenimiento. Necesitaban seguridad frente a clientes violentos, deudores que no pagaban, y sobre todo, necesitaban evitar la competencia desleal.
A cambio de protección, algunas hoquillas permitían que miembros de la yakuza utilizaran sus instalaciones para reuniones secretas, transacciones ilegales e incluso como puntos estratégicos para el tráfico de información. Pero las cosas no terminaban ahí. Se rumorea que durante los años de la Segunda Guerra Mundial, algunas geishas fueron reclutadas de manera informal para hacer de espías encubiertas. Al estar en contacto directo con oficiales militares, empresarios extranjeros y diplomáticos, las geishas eran perfectas para obtener información. Nadie sospechaba de ellas. Eran vistas como simples mujeres de entretenimiento, cuando en realidad, podían estar recopilando secretos de Estado. Existieron casos documentados, aunque pocos, de geishas que entregaron información a favor del gobierno japonés. Algunas lo hicieron por patriotismo, otras por miedo, y muchas otras simplemente porque no tenían elección. Y lo más perturbador es que, si eran descubiertas, su destino era el silencio absoluto. Nadie quería un escándalo. Si una geisha era acusada de espionaje o traición, su desaparición se manejaba en completo secreto. Su nombre simplemente dejaba de mencionarse, como si nunca hubiera existido. Otro aspecto inquietante está relacionado con los rituales secretos dentro de algunas hoquillas. Se sabe que, en ciertas casas más antiguas y tradicionalistas, existían ceremonias de juramento donde las geishas prometían lealtad eterna a la madame de la hoquilla. Estas ceremonias, que algunos comparan con rituales de iniciación, incluían actos simbólicos y, en ocasiones, dolorosos. Una de las prácticas más estremecedoras era la de cortar un mechón de cabello y enterrarlo en el jardín de la hoquilla como símbolo de entrega total. Pero eso no es todo. Hay testimonios no oficiales que hablan de rituales mucho más oscuros, donde algunas geishas eran obligadas a firmar contratos de sangre, mezclando superstición con control psicológico. La intención era clara, hacer que la joven sintiera que, a partir de ese momento, su vida ya no le pertenecía. Y mientras todo esto ocurría puertas adentro, hacia afuera, el mito de la geisha seguía creciendo. La imagen de una mujer elegante, sonriente, talentosa, sin que nadie imaginara el precio que muchas habían pagado por mantener esa fachada. Otro tema que pocas veces se menciona es la relación de algunas geishas con altos cargos militares durante los años más oscuros del Japón imperialista. Algunos generales y oficiales de alto rango eran clientes habituales de casas de té exclusivas, donde las geishas no solo los entretenían, sino que, en ocasiones, eran utilizadas para influenciar sus decisiones o manipular sus emociones antes de importantes reuniones. Y aquí viene otro dato escalofriante: en algunos casos, geishas embarazadas de clientes importantes eran obligadas a abortar en secreto. La existencia de un hijo ilegítimo podía arruinar la carrera de un político o militar, y las hoquillas preferían resolver el problema de la manera más rápida y silenciosa posible. Muchas jóvenes fueron llevadas en la madrugada a clínicas clandestinas, regresando ese mismo día a sus funciones, como si nada hubiera pasado. Ahora bien, ¿qué pasaba con las que intentaban escapar de este destino? La respuesta es aterradora. Una geisha que huía, y que además amenazara con contar lo que había vivido, no solo ponía en riesgo su propia vida, sino también la de su familia. Las hoquillas, con conexiones en todas partes, hacían correr la voz de que la fugitiva era una traidora. En cuestión de días, su reputación quedaba destruida, y nadie en el país le daba trabajo. Muchas de ellas acabaron en la pobreza extrema, o peor aún, desaparecidas sin dejar rastro. Y si hablamos de desapariciones, algunos historiadores afirman que existen registros de geishas que, tras desaparecer, fueron enterradas en los jardines de las propias hoquillas, como un macabro secreto que permanece bajo tierra hasta hoy. Pero incluso en medio de este mundo oscuro, hay algo aún más inquietante. Durante décadas, hubo rumores sobre la existencia de hoquillas privadas, inaccesibles para el público común, donde se practicaban rituales de entretenimiento diseñados específicamente para satisfacer los deseos más retorcidos de ciertos clientes. Desde juegos psicológicos, pasando por humillaciones públicas, hasta situaciones que rozaban el abuso extremo. Todo, bajo la fachada de una noche de entretenimiento tradicional. Por supuesto, ningún registro oficial lo confirma. Pero los rumores siguen vivos.
Y mientras tanto, el turismo moderno sigue presentando a las geisas como si fueran personajes de un cuento de hadas japonés, sin mostrar jamás el verdadero precio que muchas de ellas pagaron para mantener esa ilusión. Pero la historia no termina aquí. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo la modernidad ha cambiado, o no, el mundo de las geisas. ¿Qué ocurre con las geisas actuales? ¿Siguen existiendo prácticas ocultas? ¿Cómo sobreviven estas mujeres en un mundo que cada vez quiere saber más, pero sigue sin conocer toda la verdad? Si creías que la oscuridad estaba solo en el pasado, lo que descubrirás a continuación te hará pensar dos veces antes de idealizar esta figura tan enigmática. Hasta ahora, hemos viajado por los aspectos más oscuros del pasado de las geisas. Pero sería un error pensar que todo quedó enterrado con el paso de las décadas. La modernidad trajo consigo cambios sociales, leyes más estrictas y una mayor exposición internacional. Sin embargo, las sombras detrás del maquillaje blanco siguen ahí. Solo que ahora, son más difíciles de ver. Hoy en día, el número de geisas ha disminuido drásticamente. En el periodo de auge, a principios del siglo XX, había más de 80.000 geisas en Japón. Ahora, apenas quedan unas pocas centenas. La mayoría de ellas viven y trabajan en distritos muy específicos de Kioto, como Gion, o en barrios tradicionales de Tokio como Chimbashi. Pero, ¿quiere decir esto que las prácticas perturbadoras desaparecieron por completo? La respuesta no es tan sencilla. La sociedad japonesa ha evolucionado, y la profesión de geisha también. Hoy, la formación es voluntaria, las niñas no son vendidas por sus familias y las leyes prohíben cualquier forma de explotación. Pero, hay un detalle que pocos quieren aceptar: la línea entre la tradición y la explotación sigue siendo borrosa. Uno de los aspectos más espeluznantes que aún persiste es la presión psicológica extrema a la que son sometidas las aprendices, o maikos. Aunque ya no existen los castigos físicos de antaño, el nivel de exigencia y perfección esperado de ellas sigue siendo inhumano. Las maikos actuales tienen jornadas de entrenamiento que superan las 12 horas diarias. Deben aprender cientos de normas de etiqueta, perfeccionar su postura corporal hasta el mínimo detalle y memorizar complicadas coreografías de danza tradicional japonesa, sin cometer errores. Si una aprendiz falla durante una presentación pública, no sufrirá un castigo físico como antes, pero su humillación será total. La vergüenza pública dentro del círculo de las geishas puede ser devastadora. Y en una cultura donde el honor lo es todo, eso puede ser incluso peor que un golpe físico. Pero aquí no terminan las similitudes con el pasado. Otro tema preocupante es el endeudamiento. Sí, incluso hoy, las jóvenes que quieren convertirse en geishas acumulan deudas gigantescas con sus hoquillas. El costo de los kimonos, el maquillaje, las clases privadas, el alojamiento y la comida, todo es adelantado por la hoquilla y debe ser devuelto con los ingresos futuros de la aprendiz. Esto significa que, durante años, muchas jóvenes trabajan prácticamente sin ver un solo yen. Todo lo que ganan va directo a pagar su deuda. Y si por alguna razón no logran cumplir las expectativas, simplemente son expulsadas, cargando consigo una deuda imposible de saldar. La presión emocional de esta situación ha llevado a casos recientes de crisis nerviosas y abandonos súbitos en plena carrera. Aunque las cifras no son oficiales, varios testimonios de ex-maikos han comenzado a circular en foros anónimos de Internet, relatando las condiciones extremas bajo las que vivieron durante su formación. Pero hay otro aspecto aún más perturbador: la sexualización internacional de la figura de la geisha. Con el auge del turismo y la cultura pop, la imagen de la geisha fue transformada en un fetiche exótico por parte de muchos extranjeros. Lo que antes era un símbolo de tradición, hoy muchas veces es reducido a un cliché sexualizado por turistas que no comprenden el verdadero significado de la profesión. Esto ha llevado a un fenómeno reciente conocido como Geisha for a Day, donde cualquier persona, incluso turistas, pueden pagar para vestirse como geishas y caminar por los barrios tradicionales de Kioto, tomándose fotos como si fueran parte de esa cultura milenaria. Para las verdaderas geishas, esto no es solo una falta de respeto. Es una burla a generaciones de mujeres que sufrieron en silencio para mantener viva esa tradición.
Y lo que muchos no saben es que algunas geishas actuales han sido acosadas o incluso agredidas físicamente por turistas extranjeros que, cegados por el mito erótico de la geisha, cruzan límites inaceptables. Pero la cosa no termina ahí. En años recientes, algunos escándalos salieron a la luz, cuando medios de comunicación japoneses comenzaron a investigar la relación entre ciertos clientes adinerados y jóvenes maikos. Aunque las okiyas insisten en que ya no existen prácticas como el misuaje, han aparecido rumores sobre cenas privadas y servicios especiales que cruzan la línea del entretenimiento tradicional. Obviamente, ninguna okiya lo confirma. Pero los rumores crecen. Y por si fuera poco, en un documental reciente transmitido por la televisión japonesa, ex-geishas y maikos hablaron bajo anonimato, denunciando abusos psicológicos, explotación emocional y manipulación financiera dentro del sistema actual. Algunas afirmaron que, aunque ya no se trata de una esclavitud física como en el pasado, la esclavitud emocional y económica sigue más viva que nunca. Pero, ¿por qué las autoridades no intervienen? La respuesta es incómoda. El mundo de las geishas sigue siendo un tema delicado en Japón. Es visto como un patrimonio cultural que hay que proteger, y criticarlo públicamente puede considerarse un acto de traición cultural. Además, muchas de las okiyas más antiguas tienen relaciones políticas y económicas con figuras de poder. Empresarios, políticos e incluso artistas siguen siendo clientes habituales de estos círculos exclusivos. Criticar el sistema podría afectar intereses demasiado grandes. Mientras tanto, las nuevas generaciones de maikos siguen entrando en ese mundo. Algunas lo hacen por vocación, por amor al arte, o por deseo de mantener viva una tradición centenaria. Pero otras, lo hacen por necesidad económica, por falta de oportunidades, o por simple desconocimiento de lo que realmente les espera. Y así, entre luces, kimonos brillantes y sonrisas forzadas, el ciclo continúa. Pero todavía quedan verdades que no han salido a la luz. En la siguiente parte, vamos a hablar de las historias de geishas desaparecidas en la era moderna, de las investigaciones periodísticas que fueron censuradas, y de las teorías conspirativas que aseguran que hay mucho más detrás de las puertas de las okiyas de lo que el mundo está dispuesto a aceptar. Si creías que lo más perturbador ya lo habíamos contado, prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre tu forma de ver a las geishas. A estas alturas, ya hemos recorrido un camino lleno de sombras, secretos y sufrimiento detrás del mundo de las geishas. Pero lo que viene ahora, roza el terreno de lo inexplicable. Casos de desapariciones, investigaciones silenciadas, reportajes censurados y un velo de misterio que, incluso en la era de la información, sigue sin levantarse por completo. Comencemos con un dato inquietante: desde la década de 1990 hasta la actualidad, se han reportado al menos una docena de casos de jóvenes maikos y geishas que desaparecieron sin dejar rastro en Japón. Oficialmente, estos casos son tratados como desapariciones voluntarias. La explicación oficial suele ser que la joven se fugó para evitar el estrés del entrenamiento, para huir de deudas, o simplemente porque ya no quería continuar con la vida de geisha. Pero quienes conocen de cerca este mundo, saben que la verdad podría ser mucho más oscura. En al menos 3 de estos casos, los familiares de las desaparecidas aseguraron que sus hijas nunca mostraron intención de abandonar la okiya. Al contrario, estaban ilusionadas por sus futuros debut como geishas, tenían planes, amigas y compromisos. Sin embargo, tras una noche cualquiera, simplemente desaparecieron. Las okiyas involucradas se limitaron a declarar que las jóvenes se habían marchado por voluntad propia. La policía, bajo la presión de no afectar la reputación de estos distritos turísticos, cerró las investigaciones con rapidez, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Pero hay más. En el año 2007, un periodista japonés de nombre ficticio Takashi S. inició una investigación independiente sobre el tema. A lo largo de casi 2 años, recopiló testimonios anónimos de ex-geishas, trabajadoras de casas de té y antiguos empleados de okiyas. Lo que descubrió fue alarmante: rumores de encubrimientos, amenazas a familiares de las desaparecidas y supuestas conexiones con redes clandestinas de tráfico de personas. Sí, escuchaste bien. Aunque nunca se ha podido comprobar,
Hay quienes afirman que algunas jóvenes desaparecidas podrían haber sido víctimas de redes ilegales que operan bajo la fachada de tradiciones culturales. El periodista Takashi S. estaba a punto de publicar un libro con sus hallazgos, pero justo una semana antes de la fecha de lanzamiento, fue encontrado muerto en su apartamento, en un aparente suicidio. La policía cerró el caso de inmediato, pero varios de sus colegas aseguran que Takashi nunca mostró signos de depresión y que en los días previos parecía más decidido que nunca a revelar la verdad. Desde entonces, su manuscrito original permanece desaparecido. Otro caso que generó gran polémica ocurrió en 2014, cuando una joven Maiko fue encontrada inconsciente en el jardín trasero de su Okiya, en el distrito de Gion. Sufría múltiples fracturas y señales de asfixia. La versión oficial fue que había sufrido una caída accidental desde una de las ventanas superiores. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación filtraron que las marcas en su cuello eran incompatibles con una caída accidental. La joven sobrevivió, pero fue enviada inmediatamente a vivir con familiares en otra ciudad, bajo estrictas órdenes de no hablar con la prensa. Hasta hoy, su versión de los hechos nunca ha sido escuchada públicamente. Pero, ¿por qué tanto silencio? La respuesta puede estar en el profundo respeto que la sociedad japonesa tiene hacia las tradiciones y en el miedo a desatar un escándalo nacional que podría afectar el turismo y la imagen cultural de Japón. Kioto, por ejemplo, recibe cada año millones de turistas que llegan con la esperanza de ver a una geisha auténtica caminar por las estrechas calles de Gion. Cualquier noticia negativa podría tener un impacto devastador en la economía local. Y luego está el papel de los medios de comunicación. Varios periodistas japoneses han confesado en privado que existen líneas editoriales no escritas que prohíben investigar o publicar noticias que puedan dañar la imagen del mundo de las geishas. Los motivos van desde la preservación de la tradición hasta la protección de intereses económicos. Pero los rumores no se detienen. En foros clandestinos de Internet, algunos usuarios aseguran que existen okiyas fantasma, lugares donde supuestamente se llevan a cabo rituales secretos de iniciación, con prácticas que rozan el abuso físico y psicológico. Nadie ha podido confirmar su existencia, pero las historias continúan apareciendo. Otro tema que ha generado terror en la comunidad son las leyendas urbanas relacionadas con espíritus vengativos de geishas. Se cuenta que en algunas casas de té abandonadas de Kioto se pueden escuchar por las noches risas femeninas, pasos descalzos recorriendo los pasillos y, en casos extremos, apariciones de figuras vestidas con kimonos antiguos, con el rostro cubierto de maquillaje blanco y los ojos completamente negros. Algunos turistas que han intentado explorar estos lugares han salido corriendo, asegurando haber sentido una presencia helada o haber visto sombras moviéndose entre los biombos de papel. Y para añadir más misterio, varios guías turísticos locales prefieren evitar ciertas calles después de la medianoche. Al ser preguntados por qué, simplemente sonríen y responden con evasivas, como si supieran algo que prefieren no contar. Pero, ¿hasta qué punto son ciertas estas historias? ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad? La respuesta sigue siendo un misterio. Lo que sí es seguro es que, incluso en pleno siglo XXI, el mundo de las geishas sigue envuelto en secretos. Secretos que muchas prefieren llevarse a la tumba antes que revelar. Pero la historia aún no termina. En la siguiente parte, exploraremos las consecuencias psicológicas de vivir años bajo una identidad que no te pertenece, de ser obligada a reprimir cada emoción, y de convertirse en una especie de muñeca viviente al servicio de los demás. Hablaremos de los traumas que acompañan a las ex-geishas por el resto de sus vidas y de los intentos de algunas por recuperar su libertad y su voz. Si pensabas que ya habíamos llegado al fondo de esta historia, prepárate, porque lo más perturbador aún está por venir. Hasta ahora hemos hablado de desapariciones, de abusos físicos, de explotación emocional y hasta de posibles conexiones con el crimen organizado. Pero hay una herida que, aunque invisible, permanece abierta en muchas mujeres que pasaron por el mundo de las geishas, las secuelas psicológicas. Ser una geisha no es solo desempeñar un papel, es convertirse en un personaje. Adoptar una personalidad que no es la tuya, reprimir emociones, sonreír cuando por dentro estás rota y vivir cada día como si fuera una representación teatral, incluso cuando nadie está mirando.
La identidad de una geisha está construida sobre capas de control emocional. Desde su etapa como Maiko, una joven aprende que llorar está prohibido. Sentir rabia, expresar frustración o simplemente decir no, son comportamientos que deben ser eliminados. La geisha perfecta es aquella que no siente, o al menos, no lo demuestra. Este entrenamiento emocional extremo ha dejado cicatrices profundas en muchas de ellas. Ex-geishas entrevistadas en libros y documentales han confesado sufrir trastornos de ansiedad, depresión crónica, síndrome de estrés postraumático e incluso trastornos disociativos, donde su mente crea una especie de personalidad alternativa para poder soportar la carga emocional. Una de las consecuencias más comunes es la pérdida de la identidad real. Después de años actuando como una figura pública, muchas geishas que deciden retirarse tienen enormes dificultades para adaptarse a la vida normal. Les cuesta relacionarse con otras personas, establecer vínculos emocionales auténticos y en muchos casos, sufren de insomnio y pesadillas recurrentes. Algunas de ellas han relatado que, durante años después de dejar la hoquilla, seguían despertándose a las 4 de la mañana, como si su cuerpo aún estuviera programado para el entrenamiento diario. El simple sonido de una flauta japonesa o el aroma del incienso puede desencadenar ataques de pánico en algunas ex-geishas, recordándoles las noches interminables de ensayos y presentaciones. Y no solo eso. Hay casos documentados de mujeres que, después de dejar atrás el mundo de las geishas, se volvieron incapaces de mostrar afecto físico. Sus cuerpos quedaron condicionados para no reaccionar ante caricias o muestras de cariño, porque durante años, aprendieron que su cuerpo no les pertenecía. Otra de las heridas más profundas es la dificultad para construir relaciones sentimentales. El constante contacto con clientes que las veían como objetos de entretenimiento y no como seres humanos, ha dejado una marca imborrable. Muchas ex-geishas desarrollan una desconfianza casi total hacia los hombres. Les cuesta creer en la sinceridad de cualquier gesto afectivo, y temen que cualquier relación amorosa se convierta en otra forma de control. Algunas, después de abandonar la vida de geisha, optaron por el aislamiento total. Otras, cayeron en relaciones abusivas, repitiendo sin querer el mismo patrón de sumisión y dependencia emocional que vivieron durante años. Pero quizás lo más triste de todo es que muchas de ellas no pueden hablar abiertamente de lo que vivieron. La cultura japonesa sigue siendo extremadamente protectora con sus tradiciones. Criticar el mundo de las geishas puede ser visto como un acto de traición, y por eso, muchas ex-geishas prefieren el silencio. Temen represalias, el rechazo social, o simplemente no quieren revivir los recuerdos más dolorosos. Algunas que se atrevieron a contar su historia, lo hicieron bajo seudónimos o en el anonimato total. Libros como Geisha of Gion de Mineko Ibasaki fueron polémicos precisamente por atreverse a romper ese silencio. Ibasaki, una de las geishas más famosas de su tiempo, enfrentó amenazas de muerte tras la publicación de su libro, solo por contar una versión más realista y menos romántica de su vida en la hoquilla. Y aquí surge otro tema espeluznante, el mito versus la realidad. La sociedad, tanto dentro como fuera de Japón, prefiere la versión romántica, la de mujeres bellas, misteriosas y talentosas, que viven solo para entretener y embellecer el mundo. Nadie quiere escuchar sobre las lágrimas escondidas, los gritos ahogados o las noches de insomnio llenas de terror psicológico. El cine, la televisión y el turismo han ayudado a mantener esa ilusión. Películas como Memorias de una geisha, aunque populares, han sido duramente criticadas por distorsionar la realidad y ocultar las partes más perturbadoras de la vida de una geisha. Pero, incluso hoy, ¿las cosas han cambiado realmente? En entrevistas recientes, algunas maikos actuales han confesado sentir que siguen siendo tratadas como productos, como piezas de museo vivientes, expuestas día tras día para el disfrute de los demás. El maquillaje, que alguna vez fue símbolo de estatus y tradición, hoy se ha convertido para ellas en una máscara que deben llevar incluso cuando están emocionalmente destrozadas. Y aunque las leyes actuales prohíben cualquier forma de explotación, todavía hay huecos legales y grises donde las hoquillas pueden presionar psicológicamente a las jóvenes aprendices sin enfrentar consecuencias. Un fenómeno moderno que refleja este problema es el creciente número de ex-maikos que recurren a las redes sociales para contar sus experiencias. Sin embargo,
muchas de estas cuentas desaparecen misteriosamente después de unas semanas. Algunos creen que son obligadas a cerrar sus perfiles para proteger la imagen de sus antiguas hoquillas. Otros, simplemente temen por su seguridad. Pero si crees que todo esto es parte de un pasado que poco a poco se desvanece, te equivocas. En la siguiente y última parte de este relato, vamos a revelar los secretos que aún permanecen bajo llave. Historias de chantajes, de contratos abusivos firmados por menores de edad y de cómo, incluso hoy, algunas jóvenes siguen atrapadas en un sistema que las controla desde el primer día que ponen un pie en una hoquilla. Si creías que ya habías visto lo peor, lo que viene a continuación es, quizá, lo más aterrador de todo. Hemos recorrido un camino oscuro. Desde las dolorosas experiencias físicas de las Maikos, pasando por los rituales secretos, las conexiones con el crimen organizado, las desapariciones misteriosas, y las secuelas psicológicas que persiguen a muchas ex-geisas incluso décadas después de abandonar esa vida. Pero ahora, llegamos al final de este viaje. Y para entender la magnitud de lo que significa ser una geisa, hay que mirar a la raíz más profunda de todo este sistema, el control. Porque si algo queda claro tras conocer estas 15 cosas espeluznantes, es que todo en el mundo de las geisas gira en torno a una sola palabra, control. Control sobre el cuerpo. Control sobre la mente. Control sobre la libertad. Control sobre la historia que pueden o no contar. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, ese control sigue vigente. Puede que ya no existan castigos físicos visibles. Puede que las leyes japonesas hayan prohibido ciertas prácticas abusivas. Puede que el turismo haya maquillado la figura de la geisa como una atracción cultural inofensiva. Pero el control psicológico, la presión económica y la manipulación emocional continúan siendo parte de esa realidad. Y quizás lo más inquietante de todo, es que el mundo prefiere mirar hacia otro lado. La imagen internacional de la geisa sigue siendo la de una mujer elegante, enigmática, símbolo de belleza y tradición. Las postales turísticas, los documentales de viaje y las cuentas de Instagram muestran a las geisas caminando por las calles de Gion como si fueran parte de un cuento de hadas japonés. Pero detrás de esa imagen están las cicatrices. Cada paso elegante que dan, cada sonrisa perfectamente ensayada, cada mirada tímida detrás de un abanico, esconde años de dolor, de disciplina extrema y en muchos casos, de sufrimiento. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿vale la pena mantener una tradición que ha destruido tantas vidas? La respuesta no es simple. Para muchas japonesas actuales, convertirse en geisa sigue siendo un honor. Hay quienes realmente aman el arte, la danza, la música y la idea de representar siglos de historia. Mujeres que encuentran en esta profesión una forma de empoderamiento cultural y personal. Pero también hay quienes entran sin saber lo que les espera. Sin conocer los sacrificios que tendrán que hacer. Y, sobre todo, sin estar preparadas para el precio emocional que pagarán. Algunas de ellas, nunca volverán a ser las mismas. Y es que, hay heridas que no sanan. Algunas ex-geisas afirman que, incluso hoy, después de años lejos de las hoquillas, siguen soñando que están atrapadas en esos cuartos pequeños, con olor a incienso, oyendo las órdenes de la madame, preparando el maquillaje blanco en silencio, y repitiendo una y otra vez la misma coreografía, como si el tiempo no hubiera pasado. Y lo más aterrador, es que al despertar, la sensación de estar atrapadas sigue ahí. El ciclo continúa. Nuevas generaciones de Maikos siguen entrando al sistema. Nuevas hoquillas siguen operando bajo las mismas estructuras jerárquicas. Y nuevas turistas siguen llenando las calles de Gion, buscando una foto con una geisa, sin saber la verdad que hay detrás de esa imagen. Mientras tanto, las historias de desapariciones, de abusos y de traumas se siguen contando, en voz baja, en susurros, como si fueran leyendas urbanas que nadie quiere confirmar. Pero hay una verdad que permanece, por encima de todo. La historia de las geisas no es solo una historia de belleza y tradición, también es una historia de dolor, de sacrificio, y de un precio demasiado alto que muchas mujeres han tenido que pagar, solo para cumplir con el rol que la sociedad les impuso. Y ahora que tú conoces esta otra cara de la moneda, cada vez que veas una imagen de una geisa, te preguntarás:
¿Qué es lo que realmente está escondiendo detrás de esa sonrisa? Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.